Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jorge y hoy haremos algo diferente usando Arduino. Salame. Verán, el salame aparte de ser rico es interesante. El proceso normal para comer una carne es cocerla en donde matamos a las bacterias y microorganismos exponiéndolas al calor. En cambio, el salame se considera seguro para comer estando crudo. Para ello se usa varios ingredientes y técnicas que previenen el crecimiento de bacterias patógenas. Es necesario que el salame se deshidrate y pierda agua. Sin agua disminuye la actividad microbiana. Para eso necesita estar entre 12 a 15 grados de temperatura y entre 70 y 80% de humedad. Más adelante les diré por qué son necesarios esta humedad y temperatura. Por ahora necesitamos un recipiente que cumpla con las características donde poder madurar nuestro salame, y es ahí donde usaré Arduino. Construiré un madurador utilizando Arduino. Intentaré hacer un madurador para salames lo más sencillo que pueda, que espero volverlo mucho más complejo en futuros videos. Lo primero que necesitaremos es un recipiente. Yo tengo esta conservadora que es la más fea, barata e ineficiente que pude encontrar, así que veamos qué podemos hacer con ella. Ustedes pueden usar lo que más les convenga, incluso podrían construir una conservadora usando plastoformo u otros materiales reciclados. Es hora de la electrónica. Usaremos un Arduino, en este caso Arduino Uno. Un par de sensores, el DHT22 y el DHT11, ambos son sensores de temperatura y humedad, pero el DHT22 es mucho más preciso y tiene una mayor cobertura en cuanto a la temperatura y humedad. En esta prueba simple, ambos sensores están funcionando a la vez, uno cerca del otro, y miren la enorme diferencia que existe entre los dos al medir la humedad. Es casi de un 10%, y claro, quien está más cerca de la humedad real es el DHT22. Entonces, al menos para construir un madurador, no es recomendable usar el DHT11, y este solo lo usaré para medir la temperatura ambiente del exterior del madurador. En el interior se encontrará trabajando el DHT22 para poder basarnos en estos datos y construir nuestro madurador. Para visualizar los datos usaré esta pantalla para Arduino. Es la más barata y literal se llama pantalla o display para Arduino de 16×2. El 16×2 hace referencia al número de caracteres que puede mostrar y las filas que posee. Para conectarlo a Arduino, sin complicarnos mucho, usaremos este módulo de conexión I2C que se usa para poder conectar la pantalla al I2C y el I2C al Arduino. Con esto usaremos el protocolo I2C, reduciendo la cantidad de cables usados para conectar a Arduino. Un controlador de motores L298N. Este es muy simple de usar y tienen un video muy viejo en el canal donde muestro cómo usarlo. Su modo de uso no ha cambiado para nada, así que el video les servirá si tienen dudas. Dos motores de 12 voltios son los más comunes porque los usan las PCs, eso hace que sean muy fáciles de encontrar y muy baratos. Por último, plastoformo, cables, flores y muchos colores. Receta equivocada, solo cables y plastoformo. Pueden optar por usar un humidificador que se controla con un módulo relé. Esto es bastante recomendable, pero me di cuenta que no es del todo necesario, ya que se puede controlar la humedad con agua, a menos que el madurador tenga que ser totalmente independiente, pero como es una versión básica, no es el caso, y necesitará de todo su amor y paciencia para funcionar. Necesitamos controlar la temperatura. La temperatura ideal para el madurador debe ser de entre 12 a 15 grados, así que generalmente necesitaremos disminuir la temperatura ambiente. Espero que no te encuentres en un lugar donde sea necesario elevarlo. Pero incluso en lugares fríos donde la temperatura exterior está en 0 grados, generalmente las temperaturas internas están entre 10 a 12 grados, y es una de las razones por las que antes se hacía salame en invierno. Para disminuir la temperatura de la forma más simple posible, usaré muchas botellas congeladas. Nuevamente, dependiendo del lugar donde se encuentren, la cantidad de botellas será mayor o menor. En este momento me encuentro en un lugar bastante caluroso y la temperatura durante el día alcanza los 35 a 40 grados, mientras que la nocturna está entre los 20 y 25 grados. En estas temperaturas, mantener la conservadora en una temperatura ideal de entre 12 a 13 grados, con máximos de 13 grados, puede ser máximos de 15, pero yo lo mantuve entre 12 y 13 grados, necesité 3 botellas de 2 litros y una botella de medio litro congeladas. Sin embargo, para ir cambiando las botellas a medida que se descongelen, tenía de respaldo 9 botellas de 2 litros y 3 botellas de medio litro en la congeladora. Esto es muy ineficiente. Hay otras maneras de generar frío, pero quería hacer algo simple y probar si se podía. Así que no es muy recomendable hacer esto si se encuentran, como yo, en un lugar bastante cálido donde la temperatura está entre los 20 y 40 grados.
Pero si se encuentran en un lugar donde la temperatura oscile entre los 10 a 25 grados, solo necesitarán una botella de 2 litros congelada, y para ir rotando pueden tener 2 botellas de reserva en el congelador. Ahora, si la temperatura es más baja aún, no necesitarán ni que las botellas sean de 2 litros, y bastará con botellas de medio litro. La conservadora estará dividida en dos partes, una que será el madurador, donde pondremos los salames, y la otra donde pondremos las botellas de hielo. Estarán separadas por una pared de plastoformo y con la ayuda de los ventiladores de 12 voltios llevaremos el frío de un lado al otro. Lo hacemos de esta forma para no descender la temperatura más de lo deseado. Este es mi diseño experimental de madurador. Tiene fallos, un consejo de mi yo del futuro luego de haber experimentado con este madurador por unos meses. Es mejor que los ventiladores se encuentren detrás de las botellas de hielo, así el aire que estos generan pasará primero por las botellas de hielo, generando un aire mucho más frío que el sistema actual. También sería mejor distribuir el aire frío a través de conductos para que este se reparta de manera mucho más equitativa. Tomen estos puntos en cuenta a la hora de diseñar su madurador, que no tiene que verse igual o exactamente como este. Ubicaré el sensor de temperatura DHT22 aprovechando estas ranuras que tiene la conservadora, por donde también llevaré todo el cablerío de los motores y el DHT22. Los cables que usé como extensiones tanto para los motores como para el DHT22 son los que saqué de un cable de red. Recuerden siempre soldar estos cables, sobre todo para el DHT22, ya que si no está bien conectado podría tener errores a la hora de sensar los datos. Para no soldar directamente el DHT22 y poder cambiarlo en caso de que este falle, usé estos cables que son bastante populares en las tiendas donde venden cosas de Arduino. Gracias a sus pins que tienen una especie de ganchito, pueden conectarse al sensor sin que este muestre errores, y lo único que hice fue alargar el cable. Escogí hacerlo de esta forma para aprovechar que la conservadora se abre con dos puertas y abriendo solo una, la más pequeña se abre de manera parcial, dándome acceso a una parte de la conservadora donde estratégicamente se encuentran ubicadas las botellas de hielo. Y gracias a la pared de plastoformo, casi no tengo contacto con la parte de la conservadora donde están los salames. Es así para mantener lo más que se pueda la temperatura y humedad deseada dentro del madurador, ya que al abrir la parte donde se encuentran los salames, este se ve afectado por la temperatura y humedad ambiente. Aproveché esta salida de la conservadora, o entrada, para conectar a través de esta manguera el humidificador, y dentro del madurador tiene este tubo con huecos para intentar distribuir la humedad de la forma más equitativa posible, pero como lo dije, usar un humidificador es opcional. Por último, corté estas barras delgadas de aluminio para colgar los salames. Para alimentarlo usaré una fuente de 5 voltios que es de un cargador viejo de celular, y servirá bien para alimentar a Arduino, los sensores y la parte lógica del controlador de motores. Pero los motores de 12 voltios necesitarán otra fuente de alimentación, ya que son de 12 voltios. Este no es muy común, así que será algo difícil reciclarlo de por ahí. Yo compré este, que es de 12 voltios y 1 amperio, serán más que suficientes para alimentar a los motores, ya que sumados apenas llegan a 0.26 amperios. Este video es auspiciado por PCBWay, donde con algo de imaginación podrán crear una PCB para sus componentes y también imprimir una adorable cajita donde estén todas las piezas de su madurador y no estén desparramadas como es mi caso. Espero que este video llegue a todo tipo de gente, y no solo a los entendidos de la electrónica y programación. Todos los componentes de electrónica mencionados en este video se pueden comprar en cualquier tienda que venda productos de Arduino. No debería ser difícil conseguirlos. En la descripción de este video encontrarán el código y ahora les explicaré cómo subirlo a Arduino y armar toda la parte electrónica. Primero necesitamos el IDE de Arduino, que pueden descargarlo de la página oficial. Una vez instalado, abrimos el IDE. Necesitarán instalar dos librerías que use el código para funcionar. Para instalarlo de forma simple tenemos este acceso y buscamos la primera librería. Será de los sensores DHT. Esto es para controlar la humedad y temperatura. La otra es para controlar la pantalla mediante I2C. Con esto podremos mostrar los datos de los sensores en la pantalla de 16x2. Subimos el código. Explicaré cómo funciona este código en el siguiente video. No quiero alargar este demasiado. Ahora pasaremos a las conexiones. Este es el plano donde se detalla todas las conexiones. Si sabes poco o nada sobre electrónica, es recomendable hacerlo sobre una protoboard. Tienen un video muy viejo en el canal donde pueden ver cómo usarlo. Para conectar el L298N, retiraremos todos sus jumpers, porque trabajaremos con motores de 12 voltios. Necesitamos conectar la entrada de 12 voltios del L298N a nuestra fuente de 12 voltios, 5 voltios del L298N a 5 voltios o nuestra fuente de 5 voltios. Y por último, GND a GND.
Ahora también debemos conectar GND de la fuente de 5 voltios a GND de la fuente de 12 voltios. Los pins IN2 e IN3 los conectaremos a GND y solo conectaremos a Arduino en A, IN1, IN4 y en B. La conexión del primer motor será el positivo a OUT1, el negativo a OUT2. El segundo motor irá el positivo a OUT4 y el negativo a OUT3. No conectamos a Arduino los pins IN2 e IN3 porque no es necesario, ya que los motores que usamos no pueden cambiar de dirección de giro y lo único que podremos controlar de ellos será su velocidad y encendido. Con el madurador listo, es hora de hacer los salames. Y así de repente este se volvió un canal de cocina. No te lo esperabas, ¿verdad? Hacer salame tiene sus complejidades y aspectos fascinantes. Hay mucha ciencia detrás, ya que debe poderse consumir crudo. Para lograrlo, debemos crear un ambiente hostil para las bacterias patógenas dentro del salame, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas, que aseguren su seguridad y sabor. El salame puede hacerse con carne de cerdo, de res o con una mezcla de ambas, junto a tocino o grasa de cerdo. En mi receta utilizo una mezcla del 40% de carne de cerdo, 35% de res y 25% de tocino o grasa de cerdo. Esto significa que por cada kilo de masa cárnica se emplean 400 gramos de carne de cerdo, 350 gramos de carne de res y 250 gramos de grasa de cerdo. Recuerden que también pueden hacerlo solo con cerdo o solo con res, aunque esto último es mucho menos común. Ahora que ya hemos visto la composición de la masa cárnica por kilo, pasemos a los demás ingredientes. Sal, 20 gramos por kilo de carne. Esta deshidratará la carne, haciendo que durante el proceso de maduración el salame pierda agua, lo que reduce la actividad del agua disponible para el crecimiento bacteriano. Sal de cura, aunque algo controversial, es bastante útil. 3 gramos por kilo de carne. La sal de cura contiene nitritos y nitratos que previenen el crecimiento de bacterias dañinas, bacterias lácticas o starter. Se utiliza para fermentar la carne, produciendo ácido láctico que baja el pH, creando un ambiente ácido que inhibe bacterias perjudiciales y mejora la conservación. Los starters comerciales suelen estar compuestos por bacterias seleccionadas específicamente para fermentar productos cárnicos. Las especies más comunes son Lactobacillus y Pediococcus, que son altamente eficientes en la producción de ácido láctico. Son elegidos por su capacidad de bajar el pH. La cantidad a usar dependerá del fabricante. Si te es difícil de conseguir un starter, puedes usar yogur. El yogur contiene bacterias lácticas como Lactobacillus bulgarius y Streptococcus thermophilus, que son más comunes en la fermentación de productos lácteos. Si bien también pueden producir ácido láctico y bajar el pH, no están optimizados para la fermentación de carne, y su capacidad para controlar el proceso de fermentación puede ser menos predecible. La cantidad recomendada será 30 gramos por kilo de carne. Vino, 50 gramos por kilo de carne. Esto es opcional, pero muy recomendado si no estás usando un starter, o si estás usando yogur como starter, ya que ayudará a disminuir el pH porque cuenta con un pH muy bajo. Por último, para que las bacterias tengan algo que comer, se usa azúcar, 5 gramos por kilo de carne. Al proporcionar azúcar, el necesario, se asegura que las bacterias lácticas puedan crecer rápidamente y dominar el proceso de fermentación, lo que minimiza el riesgo de que bacterias no deseadas, patógenas o en descomposición proliferen. Aunque la mayor parte del azúcar es consumida durante la fermentación, puede quedar una pequeña cantidad residual que influye en el sabor del producto final, aportando un leve toque dulce que equilibra la acidez generada por el ácido láctico. Estos son los ingredientes más importantes, pero también pueden agregar especias para dar más sabor, como ajo en polvo, pimienta, orégano o lo que gusten, pero siempre deshidratadas. Las proporciones irán desde los 3 a 5 gramos de cada especie por cada kilo de carne. Si están usando un starter en polvo como este, es hora de activarlo según las especificaciones del fabricante. En este caso, debo disolverlo en un poco de agua purificada y dejarlo reposar durante 30 minutos antes de agregarlo a la mezcla. Es muy recomendado usar una balanza más precisa que esta, una que pueda pesar en fracciones de gramos, ya que la cantidad usada de starter en la mezcla suele ser muy pequeña. En este caso, este starter rinde 50 kilos de mezcla y pesa 25 gramos, lo que significa que se debe agregar 0,5 gramos por kilo de carne. En caso de usar yogur como starter, recuerden que el requisito es que en su composición tengan estos dos cultivos lácticos. Si pueden, usen yogur natural,
pero si no lo encuentran pueden usar yogur saborizado. La diferencia es mínima, aunque tampoco vayan a usar un yogur con petazos de frutas o cosas extrañas. Esos sí nos servirían. Bueno, no puedo decirlo como tal, pero quién sabe qué pasaría con esos trozos de fruta en la maduración. Para el video probaré hacerlo de las dos formas, con yogur y con starter. Es hora de moler la carne de cerdo y la grasa. La carne de res la compré molida, así que no tengo que molerla. Pueden hacer salame de cualquier corte de cerdo, pero la pieza generalmente utilizada es la pierna. Ya con toda la carne y grasa picada, es recomendable dejarlo enfriar en el refrigerador. No queremos que en este paso la temperatura de la masa cárnica nunca supere los 12 grados, ya que podría entrar en estado de putrefacción antes de que la sal de cura y el starter entren en acción. Agregamos el resto de los ingredientes y comenzamos a mezclar. Pueden hacerlo con las manos, pero no es recomendable, ya que nuestras manos harán que la masa cárnica gane temperatura. Supongo que se debe a que todos en este canal somos ardientes, así que lo siento, pero tendrán que usar una máquina sin corazón para mezclar, ya que mezclar a temperaturas bajas ayuda a que las proteínas de la carne se desarrollen correctamente, creando una buena cohesión entre la carne y la grasa. Si la mezcla se calienta, la emulsión de grasa y carne puede fallar, afectando la firmeza y estructura del salame. Cualquier batidora que encuentren por ahí servirá para mezclar. Probé hacerlo con las aspas que se usan para batir crema, pero no fue buena idea, no están diseñadas para mezclar. Es mejor usar estas aspas que probablemente nunca te cuestionarás para qué sirven, pues sirven para mezclar, y mezclamos un rato largo. Si se lo preguntan, esta es la receta que estoy usando, junto a las especies. En caso de querer hacer un chorizo maduro, pueden agregar paprika o pimentón dulce molido, de entre 10 a 20 gramos por kilo de carne. También suele usar un poco más de ajo. En caso de querer hacer una longaniza, agregan hinojo de entre 3 a 5 gramos por kilo de carne. Como ven, las posibilidades son muchas. Pero para iniciar es mejor usar una receta simple sin especias que agreguen pigmentación, porque nos daremos cuenta de que la masa cárnica está lista cuando cambie de color del rojizo de la carne a uno más marrón. El objetivo principal al mezclar la carne es lograr una buena emulsión entre las proteínas de la carne y la grasa. A medida que mezclas, las proteínas del salame se solidifican y forman una red que atrapa y distribuye uniformemente la grasa. Esta red es esencial para la textura y cohesión del salame. El cambio de color a marrón es un signo de que la mezcla ha alcanzado una etapa donde las proteínas han interactuado bien con la grasa y están listas para el siguiente paso. Es hora de embutir. Pueden hacerlo en tripa deshidratada que viene por calibres. Lo recomendado sería calibre 34 para arriba, y estas deben ser rehidratadas antes de usar. O también pueden usar tripa fibrosa. Si usan esta última, recuerden preguntar al momento de comprarla si se puede usar para madurar salame, ya que no todas las tripas están diseñadas para esa finalidad. En mi caso usé la tripa deshidratada para hacer salame con yogur y la tripa fibrosa para hacer salame con starter, aunque ambos salames se hicieron en tiempos muy diferentes. Corté el largo de las tripas a medida para que puedan entrar sin problema en el madurador. Al terminar de embutir, con una aguja pinchamos para eliminar las bolsas de aire que puedan quedar por ahí y favorecer la expulsión de la humedad. Un ingrediente opcional es usar Penicillium nalgiovese. Este es un hongo que crea una capa protectora en la superficie del salame. Este moho compite con otros microorganismos, especialmente aquellos que podrían ser patógenos o provocar un deterioro del producto. Al cubrir la superficie del embutido, ayuda a prevenir el crecimiento de mohos no deseados y bacterias que podrían dañar el salame o hacer que no sea seguro para el consumo. Lo venden en cultivo congelado o en polvo, pero si no lo pueden conseguir, no importa. El propio salame puede generar su propio hongo de manera natural, solo que no será muy abundante. Un salame se considera seguro para comer cuando pierde entre un 30 y un 40% de su peso. Principalmente el peso que se perderá es agua, es decir, deshidrataremos al salame hasta que alcance un punto donde el porcentaje de agua sea tan bajo que impida el crecimiento de bacterias patógenas y mohos peligrosos. A mí personalmente me gusta más cuando pierde el 40% de su peso, pero es opcional. Entonces lo pesamos, anotamos el peso inicial y el peso final cuando éste pierda el 40%. Al siguiente paso se le llama fermentación. Seguramente lo recordarán porque lo mencioné bastante a la hora de dictar los ingredientes. Es proporcionar las condiciones ideales de temperatura y humedad para que las bacterias lácticas se multipliquen y hagan su trabajo de forma eficiente. Tanto si estás usando un starter como un yogur, lo que buscamos es que las bacterias lácticas reduzcan el pH, garantizando la seguridad y calidad del salame. Para eso deben encontrarse entre 20 y 30 grados de temperatura con una humedad mayor al 90%. Lo ideal será una temperatura de entre 22 a 24 grados y una humedad del 90%.
Donde me encuentro, llegar a esta temperatura no es difícil, de hecho es la temperatura estándar que tengo dentro de casa. La humedad tampoco es un problema, ya que en los primeros días el propio salame expulsará grandes cantidades de humedad. Lo único que necesito es un espacio cerrado donde poder colgarlos. Usamos un espacio cerrado para que la humedad no tenga dónde escapar y se mantenga dentro del propio espacio cerrado. Pasadas 48 horas de fermentación, que se pueden extender a 72 horas, el salame volvió a cambiar de pigmentación. Los nitritos presentes en la sal de cura reaccionan con la mioglobina en la carne para formar nitrosamioglobina, que da lugar al color rojo característico de los fiambres. Pero también durante la fermentación, las bacterias lácticas starter o yogur convierten los azúcares en ácido láctico, lo que disminuye el pH de la masa cárnica. Este entorno ácido favorece a la estabilidad del color rojizo, ya que inhibe la oxidación de la mioglobina y ayuda a mantenerlo en su forma más estable, nitrosamioglobina. La parte más importante de la fermentación es reducir el pH. El pH normal de la carne se encuentra entre 5,6 y 6,2. Después de la fermentación baja a entre 4,8 y 5,2. En estos niveles de acidez es muy difícil que las bacterias dañinas prosperen, lo que es una de las razones por la que el salame se puede consumir crudo. Si no usaste sal de cura, puede que no tengas esta pigmentación, y si usaste yogur en vez de starter, la pigmentación será menor. Después de tantos pasos, al fin podremos usar el madurador. Algo que no lo comenté hasta ahora es que un madurador necesita un deshumidificador, porque muchas veces la humedad superará el 80%. Pero en esta versión usaremos a las botellas congeladas como deshumidificador. Cuando el aire húmedo entra en contacto con la superficie de la botella, el vapor de agua presente en el aire se condensa en forma de gotas sobre la superficie fría de la botella, reduciendo la cantidad de humedad en el aire. En las primeras semanas el salame tenderá a expulsar bastante humedad. No será difícil mantener el madurador en un 80%. Esto dependerá totalmente de la cantidad de salame que tengan en el madurador. Lo recomendable será que tengan al menos la mitad de su capacidad máxima. La humedad que expulse el salame será atrapada por las botellas de agua, se condensará, formará gotas de agua que terminarán en el fondo del madurador. Es recomendable limpiar y extraer toda esta agua al menos una vez por semana. La propia agua que se junte en la base mantendrá la humedad por encima del 70%. De no ser así, pueden aumentar agua. Cuando ésta supere el 80%, para bajar la humedad cambian de botella. No cambien todas las botellas de agua en uno para no generar grandes cambios de temperatura y humedad dentro del madurador. En mi caso, donde la temperatura externa está entre los 25 a 30 grados durante la noche y casi a los 40 grados durante el día, hago el cambio de botella 3 veces al día, generalmente una botella a la vez. Pero si veo que está subiendo mucho la temperatura y que hace mucha calor, cambio 2 botellas a la vez. Ya pasaron 2 semanas. Estos son los salames de tripa deshidratada. Están bastante secos y casi listos. Al ser de un calibre menor, en este caso 34, tardarán menos tiempo en estar listos. Desarrollaron Pensilium de manera natural. En comparación, estos son los salames de tripa fibrosa calibre 45. La primera diferencia es la cantidad de Pensilium que tienen. Lastimosamente no pude controlar muy bien la humedad y estuvo expuesto por algunas horas a una humedad superior al 90%. Cuando la humedad excede el 80%, el Pensilium se vuelve mucho más agresivo y cambia su forma. En vez de ser un polvo blanco, se convierte en esta especie de pelusa. No afecta negativamente al salame y seguro desaparecerá con el tiempo siempre que la humedad se mantenga estable. Pero lo malo es que la tripa fibrosa es susceptible a este tipo de cambios y seguramente terminará desprendiéndose de la superficie del salame. Tengan esto en cuenta a la hora de elegir entre tripa fibrosa y tripa natural. 3 semanas después, el salame de tripa natural ya perdió el 30% de su peso. Se considera listo. Es así como se ve. Desarrolló Pensilium de manera natural. Me encanta cómo se ve. Luce bastante bien. El Pensilium que desarrolló no es mucho. Hora de abrirlo. La cáscara está bastante pegada al salame, pero no cuesta tanto abrirlo. Si tienen dudas en saber qué son estos puntos negros, es orégano. No tiene una textura tan firme como la tendría si hubiera esperado a una merma del 40%, pero quería abrir esto, quería probar. Es que es la segunda vez que intento hacer salame en el madurador. La primera fallé terriblemente. ¿Quieren saber qué pasa si no puedes controlar la temperatura y humedad al madurar un salame? Esta versación. Lo primero que se ve es como la tripa fibrosa se separó del salame, pero ese puede ser un error aceptable. Es lo de menos. Al abrirlo,
¿Ven esos agujeros, esa especie de caverna? Es lo que pasa cuando el salame se seca primero por fuera y luego por dentro. La humedad superior al 70% está pensada para mantener húmeda la superficie del salame mientras su interior se va secando. Es decir, sirve para que la superficie y el interior del salame vayan secando equitativamente. Cuando la humedad es menor al 70%, se crean estas cavernas, ya que primero se secó la superficie, creando una corteza que no es capaz de reducir su tamaño. El interior, aún húmedo, comienza a secarse, formando cavernas en el proceso. Esta aberración no está hecha con yogur, ni con starter, ni con sal de cura. Espero que su primer salame no se vea así. Casi 2 meses tuvieron que pasar para que el salame con tripa fibrosa esté listo. Con una merma del 40%, de casi el 40%. Aún falta unos días para que este 40% se cumpla, pero quería mostrarlo. Como lo esperaba, la tripa fibrosa terminó por desprenderse del salame debido a los cambios de humedad en el madurador. En ese proceso perdimos casi todo rastro del Penicillium, pero a pesar de eso se ve bastante bien. Pero es un resultado bastante aceptable a diferencia de este. Aún falta mejorar tanto software como hardware del madurador para tener un resultado más óptimo. Bueno, fue un video bastante extraño para lo que estoy acostumbrado a subir este canal, pero espero que lo hayan disfrutado. Aún tengo mucho conocimiento sobre salame que expresar, pero ya no quise alargar más este video esperando hacer una segunda parte con un resultado mucho más óptimo, así que espero que hayan disfrutado el video. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video.